Buenos días, profesor. Nosotros somos uno de los grupos que va a hablar sobre la unidad 1 y 2 de la materia de formatos bibliográficos. Las definiciones teóricas en la comunicación científica son un proceso en dos sentidos. Lo que es una señal de cualquier clase de artículo resulta inútil es porque no ha sido percibida. Un artículo científico publicado es una señal. Si resulta inútil es porque no ha sido recibido y no ha sido entendido por el público en el que se ha destinado. Briceño en el 2014 afirma que durante las últimas 2 décadas del siglo XX surge un escenario alternativo en la comunicación de la ciencia, impulsado por factores inherentes al proceso de la producción científica y factores de contexto que presionan la organización comunicativa de las sociedades. En lo que respecta a la historia, se dice que es una vieja tradición en la cual tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XVII, con la publicación de las dos primeras revistas académicas, Journal de Scotland y Psychological Transactions of the Royal Society of London. Los hábitos comunicativos de los científicos han ido variando a lo largo de la historia y se han ido afectados por factores de orden geográfico, político, social y económico. Los contactos personales a través de tertulias o la correspondencia postal dio paso pronto a la organización regular de las reuniones patrocinadoras por las sociedades científicas y a las publicaciones bien de memorias en dichas secciones o del libro. A la siguiente, Diego. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la actualidad de la divulgación científica. En la actualidad, la divulgación científica facilita la comunicación del conocimiento científico, permitiendo así ampliar los canales de difusión y reduciendo significativamente los costes de la transmisión de la investigación. La divulgación científica también se ha perfilado como un poderoso instrumento de diseminación del conocimiento. En la actualidad, las nuevas tecnologías son el Internet, ya que es un bien público que hace posible la distribución digital a todo el mundo de las ciencias, de las investigaciones, que son realizadas por expertos. Lo deseable sería lograr que el cambio en el modelo de la comunicación científica fuese total, es decir, que toda la ciencia y todo el conocimiento estuviese disponible libremente en Internet. Pero para ello habría que conseguir que todos los autores publicaran en revistas de acceso libre. La siguiente, Andrés. La ciencia como saber público. Según López, la producción científica es la forma mediante la cual una universidad o institución de investigación se hace presente a la hora de hacer ciencia. Es una base para el desenvolvimiento y la superación de la dependencia entre países y regiones de un país. Es un vehículo para la mejoría de la calidad de vida de sus habitantes. Es una forma de hacerse presente no solo hoy, sino también mañana. Bueno, lo que López quiere decir en esta cita es que la producción científica es muy importante para el desarrollo de un país. En la actualidad, todos los profesores de las universidades tienen el deber de realizar investigaciones científicas para así mejorar el desarrollo del país, ¿no? Bueno, la relevancia social del saber, dotada de valores, de empatía, comprensión y efecto de poder, puede ser tratada también desde un punto de vista más sociológico y en este sentido, pensando en la dinámica del saber. Siguiente, Andrés. Ya. Las revistas científicas y bases de datos. Las revistas científicas son el principal instrumento de transferencia de información científica que adelanta hipótesis y conclusiones para desarrollar posteriormente en libros. Aquí tenemos algunas características de lo que son las revistas científicas, como son los autores, que son las personas que escriben los artículos y son especialistas en las materias que escriben. También tenemos el contenido, que son investigaciones originales o también son investigaciones de revisión de referencia, resúmenes y reseña bibliográfica. Tenemos la audiencia, que es a quien está dirigido a estudiantes, profesores e investigadores
que usan un vocabulario especializado. También tenemos lo que es la publicación, que es donde está publicado. Son publicados en instituciones académicas o profesional, o también en una editorial académica. Después tenemos la edición, que los artículos son revisados por un comité de especialistas antes de ser aceptados, y esto se denomina revisión por pares. Tenemos la apariencia, que es donde los textos son densos, incluyen tablas que tienen poco color. Y después tenemos la frecuencia, que es cómo es publicado, ¿no? En este caso son publicados mensual o trimestralmente los artículos. La siguiente, Andrés. Las bases de datos. Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella posteriormente. Los tipos de bases de datos que hay según su variabilidad son las bases de datos estáticas y las bases de datos dinámicas. Y según su contenido, de acuerdo a la naturaleza de la información que contengan, pueden ser bases de datos bibliográficas, bases de datos de texto completo, directorios o bases de datos especializadas. Gracias. ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto es el que mide la frecuencia con la que la revista ha sido citada en un año concreto. Es el indicador que permite comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico. ¿Cómo se calcula este factor de impacto? Se calcula teniendo en cuenta un número de citas recibidas en un año concreto, de acuerdo de artículos publicados en los 2 años anteriores, y se divide por el total de artículos publicados en esos 2 años. Como se observa en el gráfico, la fórmula que está en la parte de abajo, podemos observar cómo se calcularía más o menos, cómo se calcula el factor de impacto. La siguiente, Diego. Bueno, existen 3 leyes que son muy importantes, son leyes bibliométricas, entre las cuales tenemos la ley de Lotka, la ley de Zipf y la ley de Bradford, que es la que les voy a hablar en este momento. Haciendo una breve introducción sobre la ley de Bradford, podemos decir que esta fue establecida por un bibliógrafo británico a inicios de 1930, pero fue publicada en 1948. Esta ley lo que trata es de examinar la extensión con las que verdaderamente se le da a todas las publicaciones, ya sean periódicas o mensuales, y estas de aquí pues están divididas como temas, y también se la conoce como la ley de la dispersión. Bueno, aquí también se dice que la aplicación para la práctica de esta ley proporciona los mecanismos para seleccionar las publicaciones, y también trata de demostrar que en la producción de artículos en estas revistas existe una distribución altamente desigual, donde la mayoría de los artículos están concentrados en una pequeña población de revistas. La siguiente. Bueno, en cuanto a las características lingüísticas de las publicaciones científicas, existen diversas, pero entre las más importantes podemos destacar lo que es la elección de un código elaborado correspondiente con el nivel culto de dicha lengua. Además, también tenemos la atención a la corrección lingüística, tanto a nivel ortográfico como gramatical. También el especial cuidado con la precisión de los términos, es decir, tener el tino para poder utilizar términos adecuados, y evitar ambigüedades, es decir, términos que conlleven a significados diferentes y que puedan dar una mala interpretación. Y por último, la construcción de estructuras oracionales claras y bien ordenadas. La siguiente.
Bueno, en cuanto a la evaluación del conocimiento científico, se dice que las disciplinas métricas de la información, las que adentran dentro de lo que es la bibliometría, cienciometría e informetría, han permitido el desarrollo de indicadores que el margen de ventajas y limitaciones ampliamente debatidas, y sobre todo cuando son productos de un análisis multifactorial del contexto donde son aplicadas, ya que estas constituyen herramientas que son claves en lo que es la gestión de la política científica y sobre todo tecnológica, y en los procesos de toma de decisiones estratégicas. Cabe la pena destacar que estos son indicadores de ciencia y técnica que adentran como constructos sociales, y estas se proyectan a medir aquellas acciones sistemáticas relacionadas con la generación de difusión, transmisión y aplicación no tan solamente de conocimientos científicos y tecnológicos, sino de todos los artículos que han sido publicados durante un tiempo consecutivo. Muchas gracias. Iniciativas del acceso abierto y cerrado. A lo largo del siglo pasado, la comunicación científica se ha visto ampliamente influida por la tecnología y las tendencias en el mercado internacional de la información. Este modelo de acceso abierto surge como la propuesta más discutida en la actualidad para hacer frente a los altos costos de la información y así facilitar la comunicación científica. Es un modelo que no ha sido fácil de explicar y mucho menos de aceptar, dado los diferentes intereses que se mueven en el campo de la publicación científica, entre los que se encuentran en las ganancias de los editores, la calidad académica de la producción científica, el prestigio profesional y los intereses de los autores. Diego, ¿puedes pasar a la siguiente? El acceso abierto se basa en las TIC como medio de diseminación, el derecho de los autores sobre sus creaciones, es decir, que reconocen y respetan sus leyes, la colaboración entre quienes generan conocimiento y quienes poseen datos o información, el desarrollo de la infraestructura necesaria y de los mecanismos estandarizados que garanticen la interoperatividad, la gratitud de la información y de la derogación de barreras económicas para acceder a la información de calidad y libre de censura, la eliminación tanto como sea posible de intermediarios, la búsqueda de nuevas formas de financiamiento. En lo que se quiere lograr, se debe saber que se debe mejorar el sistema de comunicación científica y académica mundial, asegurar la disponibilidad y perseveración de la información, ampliar la visibilidad de los autores, diseminar la información y el conocimiento, distribuir mundialmente literatura científica de calidad sin restricciones y gratuitamente, y por último, reducir los costos de la información. La siguiente, Diego. La Creative Commons es una organización sin fines de lucro que se enfoca en ampliar el alcance de su trabajo creativo disponible por otros, legalmente para que se pueda ser utilizada y ampliamente sea compartido. Esta organización ha emitido varias licencias de derecho de autor conocidas como Creative Commons. Los tipos de licencia son reconocimiento BY. Esta permite cualquier exportación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está sin ninguna restricción, con la única condición que se haga una referencia que se exprese por el autor. Ya. La siguiente, el reconocimiento no comercial. Esta licencia permite la generación de las obras derivadas, siempre que no se hagan su uso comercial de las mismas. Tampoco se puede utilizar la obra general con limitades comerciales. La siguiente, reconocimiento no comercial.
compartir igual. Esta licencia nos permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la distribución de estas obras derivadas se debe a una licencia igual regular que la obra original. El reconocimiento no comercial. Esta licencia no permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. La siguiente, reconocimiento y compartir igual. Esta licencia permite el uso comercial de la obra y las posibles obras derivadas, pero la distribución de estas se debe hacer con una licencia igual, a la original. El reconocimiento sin obra derivada. Esta licencia es de uso comercial de la obra, pero no genera obras derivadas, es decir, que la obra solo puede ser usada en su formato original. La calidad de base de datos. La calidad de base de datos es la cualidad de un conjunto de información recogida en una base de datos, un sistema de información o una data warehouse que reúne sus atributos, la exactitud, la complejidad, integridad, actualización y coherencia, relevancia y accesibilidad necesario para resultar útiles al procesamiento y enfoque con el fin que el usuario se los pueda dar. Lleva a cabo una gestión de calidad de datos adecuada, depende de saber cómo se la mide. El establecimiento de los indicadores y la recogida de las métricas permiten ganar en la comprensión acerca a cada una componente del ciclo de vida de la calidad de datos. Porque aunque cada organización es la única, existen una serie de medidas cualitativas de la data quality que son universales. Una de ellas es el grado de complejidad, la validez que representan los datos, la unicidad que lleva a los valores distintos de los datos, la integridad que tiene, el grado de conformar unas reglas, la precisión determinada de la medida de datos que representan correctamente la verdad sobre un objeto que se ajustan. La coherencia representa el grado de una pieza única de los datos, contiene el mismo valor a través de los múltiples conjuntos de datos. La oportunidad es el atributo de la calidad de datos que permite conocer si están disponibles o se requieren. Además de las métricas, existen algunos componentes fundamentales del ciclo de vida de la calidad de datos, que son el descubrimiento. Es un proceso de búsqueda, recopilación y organización y notificación de metadatos. El perfil de datos es un proceso de análisis de datos en detalles compartidos por sus metadatos. Las reglas de calidad de datos se orientan a optimizar el nivel de la calidad de los activos de información y organización. Un requisito fundamental es las reglas comerciales y las técnicas que tiene. Ya. La monitorización de calidad de datos es la mejora continua. Requiere un esfuerzo o seguimiento para comparar la creación o la recepción de datos. El reporting de calidad de datos está relacionado con el procedimiento y herramientas empleadas para informar y detallar o actualizar las medidas de calidad de datos. Ya. La obsolencia programada. La obsolencia programada es la vida útil en la que de una fábrica o una empresa o un producto, cuando este periodo de vida útil, la obsolencia programada, ¿qué pasó? Se fue el vida útil. La obsolencia programada asegura una gran demanda, por lo tanto las empresas tienen más beneficios de que continúan una oferta. Esto incluye la gran manera del desarrollo de la economía. Los tipos de obsolencia. La obsolencia de función. Este tipo de obsolencia se da cuando sale a la venta un producto más avanzado, es decir, con nuevas funciones. La obsolencia de calidad es un tipo de obsolencia del producto después de tener un cierto tiempo de uso y empieza a presentar fallas y el mal funcionamiento. La obsolencia del deseo ocurre cuando sale a la venta el producto más avanzado y las personas también
ya que tienen cuestiones de estilos y moda. La obsolescencia programada afecta de varias maneras a los consumidores, la manera económica, psicológica. Entramos en un ciclo de vida para comparar el uso y los productos que sean necesarios. Gracias. La siguiente, Diego. Ya, el índice de inmediatez. Este índice mide la rapidez con la que se citan los artículos de una revista científica y es la que permite identificar las revistas que están punteras en una investigación de amplia repercusión. Su fórmula es la siguiente. A viene a ser el índice de inmediatez de una revista X en el año 2009. B es el número de citas recibidas en el año 2009 de artículos publicados en dicha revista X. Y C es el número de artículos publicados en la revista. Índice H. El índice H de Hirsch es un indicador que permite evaluar la producción científica de un investigador o investigadora. Este fue propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California en el año 2005. Este nos permite medir simultáneamente la calidad en función del número de citas recibidas y la cantidad de la producción científica, que es muy útil para detectar el personal investigador más destacado dentro de un área de conocimiento, como lo podemos observar en la imagen de abajo. Aquí podemos observar que es una revista sobre el cáncer para médicos y han sido ya buscadas por 156 índices, que en este caso son los usuarios que han acudido a esta revista. La siguiente, compañero. Bueno, en editores en línea por Kindle Publishing, este se trata de un servicio de obras y obtener de ella un 70% de regalías sobre las publicaciones digitales y un 60% sobre las físicas. Este es un proceso 100% online y a los autores y editores pues les da un beneficio de que al momento de subir la obra, este se demora solamente un par de horas. Y lo único que el autor debería hacer para este procedimiento es poner en la descripción, agregar, por ejemplo, un género de lo que es la obra literaria, por ejemplo, también poner un precio para que los usuarios puedan así obtener estas obras de los autores. La siguiente, compañero. La práctica de laboratorio. Bueno, el uso de datos abiertos, cuadernos abiertos de laboratorio, software abierto como Python y Jupyter y hardware libre, proveen los elementos para replicar y también modificar los resultados de experimentación. En general, la publicación de estas herramientas se realiza en repositorios abiertos como GitHub y GitLab para software y hardware libre, y en repositorios institucionales de datos. Estas prácticas comienzan a ser incorporadas de a poco y algunas revistas ya solicitan disponibilización y citación de datasets y software siguiendo principios establecidos como Joint Declaration of Data Citation Principles. A continuación encontraremos lo que son las referencias en donde investigamos nuestro trabajo. Muchas gracias.